Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Esta semana en Razón de Estado le damos la bienvenida al 2020 con una selección de entrevistas a personajes relevantes que hicimos en 2019. Bienvenidos, esto es Razón de Estado. Hoy tenemos el gusto de presentarles a don Felipe Calderón. Él fue presidente de México del año 2006 al 2012. Lo voy a presentar rápidamente. Él es abogado con una maestría en Economía y otra maestría en Administración Pública de la Escuela Kennedy de Harvard. Inició muy joven su carrera política, fue diputado federal y secretario de la Comisión de Comercio para la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Fue electo secretario general del partido, candidato a gobernador para Michoacán, que es su estado natal. Fue vicepresidente de la Internacional Demócrata Cristiana, ocupó un escaño en la Cámara de Diputados y fue coordinador de su bancada. Fue también director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Promulgó una reforma histórica para México en materia de derechos humanos en el año 2011 y hasta el día de hoy sigue siendo un referente para el mundo en lo que es derechos humanos. Él tiene un inventario de logros y de acciones positivas para México, decisiones de Estado muy difíciles en una época en la que la economía del mundo estaba pasando por momentos difíciles. Presidente Calderón, bienvenido a Guatemala, bienvenido a Razón de Estado. Muchísimas gracias, don Dionisio. Un honor. Gracias, presidente. La verdad que no es fácil encontrar una hoja de vida en expresidentes de Iberoamérica que tengan la trayectoria, que les haya tocado gobernar un país tan complejo como el suyo, especialmente en su periodo donde la economía estaba pasando en el continente y en el mundo momentos muy difíciles, y a pesar de eso, usted logró mantener la inflación más baja en la historia, la mayor acumulación de reservas internacionales y una deuda pública estable, que solo eso ya es un logro extraordinario y más para un país como México. Está usted en Guatemala en el contexto de este cuarto encuentro ciudadano de Fundación Libertad y Desarrollo y hemos discutido muchas cosas en estos días de trabajo. ¿Cuál es la óptica que usted se lleva de Guatemala, sobre todo de cara a los desafíos, el proceso electoral? Bueno, primero, muchas gracias por sus palabras, son muy generosas y creo que todos, yo desde luego, somos seres humanos con luces y sombras. Lo que sí puedo asegurarles es que hice mi mejor esfuerzo y hasta el límite de mis capacidades y limitaciones para servir a México en un momento, como dice, muy difícil, ¿no? Tocó toda la crisis económica, la gran recesión de 2009, la crisis financiera más grande del mundo en por lo menos 85 años, que cayó exactamente sobre México, nos implicó una caída brutal de la economía, pero pudimos salir rápido y logramos mantener tasas de crecimiento superiores al 4% varios años. Lo cual pues, fue importante y nos tocó enfrentar pues, esta ola criminal brutal que deriva de nuevos tiempos que no acabamos de entender, ¿no? Hay un proceso de captura del Estado por parte del crimen organizado que se extiende no solo a México, sino a Centroamérica, parte de América Latina y el Caribe, y creo que desgraciadamente Guatemala no está exento de ello, ¿no? Yo empezaría por eso. Yo veo primero con admiración y con mucho cariño a Guatemala, pero al mismo tiempo con esa gran preocupación que tenemos los pueblos de la región por sufrir una problemática tan grave en materia de seguridad, ¿no? No es solo el narcotráfico per se, a veces el narcotráfico no es la única y a veces ni siquiera la principal preocupación para la gente y para los gobiernos, es la manera en que la gente es sometida, vejada, extorsionada, secuestrada, robada, amenazada, y eso implica una reivindicación del Estado en su tarea de proteger a la gente. Creo que es una tarea para Guatemala y para México en común. La otra, veo a Guatemala con oportunidades y con riesgos, con alentadores esfuerzos para limpiar, por ejemplo, la corrupción que deriva y a su vez genera esta captura del Estado, y al mismo tiempo con problemas de pobreza, de desigualdad, de falta de desarrollo, de inestabilidad o de polarización política que ojalá pueda ser superada. Pero bueno,
Yo confío mucho en que la sabiduría de Guatemala, de sus liderazgos culturales, académicos, empresariales, políticos, pueda verdaderamente construir una etapa mejor. Sí, así es. Presidente, usted dice muy bien que el narcotráfico no es necesariamente una preocupación de los pueblos, especialmente en el caso de Guatemala, que es un pueblo que tiene enormes necesidades sociales, problemas de falta de oportunidades, inseguridad, que una parte de eso, digamos, es generada por el tráfico de drogas. Pero al final, sí, el narcotráfico es un combustible importante que expande los brazos de la corrupción y facilita más eso que llamamos la captura del Estado, ¿no? Las instituciones que forman parte de los gobiernos. Y en ese sentido, presidente, estamos viendo que Colombia, que el presidente Pastrana y luego el presidente Uribe, en el caso de Colombia, bajaron de 180.000 hectáreas de droga sembrada en Colombia a 40.000 en la época del presidente Santos. Eso volvió a subir por una serie de malas negociaciones y podríamos estar viendo una Colombia produciendo cerca de 300.000 hectáreas de coca en los próximos tiempos, porque van creciendo muy rápido. ¿Qué amenaza representa eso para Centroamérica, para México, con la experiencia que usted tuvo al enfrentarse al crimen organizado? Un enfrentamiento que le causó mucha incomprensión por parte de diferentes grupos de la sociedad y de la misma comunidad internacional, porque claro, no lo estaban viviendo como le tocó a usted vivirlo desde la presidencia, ¿no? Enfrentar al crimen organizado con el nivel de cooptación que también el Estado mexicano estaba sufriendo en ese momento. En general, cuando llego a la presidencia de México había un proceso de captura del Estado. Es decir, el crimen organizado, empezando por unas vertientes más importantes del narcotráfico, estaba apoderándose de las instituciones del Estado o del gobierno. Es decir, ¿de quiénes? De las policías, de los fiscales, de los jueces y también de los alcaldes y también de los gobernadores. Una situación que avanzaba rápidamente el poder del crimen organizado en México y a la vez se deterioraba rápidamente el poder del Estado. Había que revertir ese proceso, como creo que lo hay que revertir en todas partes. Y la manera en que lo hicimos fue siguiendo una estrategia de 3 ejes. Primero, combatir al crimen, que suena muy obvio, no lo es porque la tradición política en México era más bien ignorar al crimen, arreglarse con el crimen, en el mejor de los casos dejarlos hacer, dejarlos pasar, no meterse en lío con ellos. Segundo, más importante que eso es reconstruir las instituciones de seguridad y justicia rápidamente, es decir, el objetivo para cualquier país debe ser tener agencias de seguridad y de justicia confiables, eficaces y que sean capaces de superar la delincuencia organizada y el narcotráfico. Y tercero, más importante todavía, reconstruir el tejido social. A la pregunta específica, mientras siga creciendo el mercado de consumo de drogas en Estados Unidos y siga creciendo la oferta de drogas, en este caso, que se suelta nuevamente la producción de cocaína en Sudamérica, en Colombia, en Venezuela, en Bolivia y en otros países, en Perú, eso va a implicar necesariamente que los países que estamos en medio van a ser estrangulados por esta mayor capacidad económica que tienen los narcotraficantes y el crimen organizado. Ahora, ¿eso no tiene remedio? Yo pienso que sí, y lo que tenemos que hacer es escalar las potencialidades del Estado que permita verdaderamente que, hay que reconocer un dato, la criminalidad viene creciendo, como viene creciendo nuestros problemas y nuestros retos. La sociedad tiene más población. Bueno, Guatemala creció radicalmente entre el 85 y el 2015, casi 115% de su población. Correcto. Se ha vuelto una sociedad más urbana que rural en grandes partes, crecen los problemas de falta de oportunidades y las instituciones policíacas y de justicia están al mismo nivel. Sí. Y llega un momento en que la capacidad criminal está aplastando a la gente porque el Estado no puede contenerla. Lo que tenemos que hacer es un proceso inverso que haga que la capacidad del Estado sea superior y a la vez reconstruyamos el tejido social, pero eso implica un riesgo. Hay que también explorar otras políticas, hay que debatir estos temas desde luego, pero dado el régimen que tenemos, la capacidad del Estado por combatir y dominar la delincuencia es vital, poniendo como objetivo, yo insistiría, más que combatir el narcotráfico en sí mismo, que hay que hacerlo, poniendo la seguridad de las familias como la gran prioridad del Estado para convertir a nuestras sociedades en verdadero Estado de Derecho. Presidente, otro fenómeno que estamos viendo en general en todo el mundo es un aumento en el consumo de las drogas, incluso América Latina, que si bien es cierto que ha sido tradicionalmente un país productor y que ahora lamentablemente esa producción está en aumento, también está en aumento el consumo.
además de que lo está obviamente en Estados Unidos, que es el principal mercado de esta región también. Esto acompleja más el tema. La famosa discusión de la legalización de las drogas, tanto de la producción como del consumo, el poner un sistema fiscal y controlar toda la parte de los efectos que tiene en la salud y en el deterioro de las personas, ¿no? ¿Cuál ha sido su posición al respecto? Primero, efectivamente sí, está creciendo en nuestras sociedades el consumo. Voy a dejar de hablar del caso de México, déjenme hablar del caso de México. Algunos dicen que porque los traficantes colombianos empezaron a pagar en especie y no en dinero a los traficantes mexicanos. Yo no creo, el aprendizaje que tengo es que más bien los criminales de este tipo, los narcotraficantes, lo que quieren es deshacerse del dinero. Entonces no creo que paguen en especie. Pero cualquiera que sea la razón, mi hipótesis es quizá más simple, y es que México, sobre todo después del Tratado de Libre Comercio, tuvo un crecimiento importante del ingreso per cápita. Es decir, lo que se llaman los economistas a paridad de poder de compra, pasamos de más o menos $2,000 a $16,000. Y eso implicó que el mexicano promedio empezó a formarse una incipiente clase media. El mexicano promedio empezó a comprar más cosas, empezó a comprar mejor calidad de alimentos, empezó a comprar más televisiones, pantallas planas, refrigeradores, microondas, teléfonos celulares. Se restableció el crédito con gobiernos como el de Cedillo, el de Fox y el mío. No teníamos crédito por la inflación. Empezó a aparecer el crédito, la gente pudo comprar automóviles, viviendas, pero también ese mercado con mayor capacidad de ingreso empezó también a comprar droga. Claro. Y eso provoca el crecimiento del consumo. Esto es muy importante, Dionisio, porque provoca un cambio verdaderamente estructural del comportamiento del crimen organizado. Porque en el siglo pasado los criminales se dedicaban a vender a Estados Unidos. Era un negocio exportador donde el valor agregado está en el transporte. Cuando empiezan, además del viejo negocio, a distribuir en nuestras ciudades y pueblos, su valor agregado no es el transporte, sino la logística de control de múltiples puntos de venta al mismo tiempo. No es lo mismo exportar café de Colombia en toneladas por barco que vender, por el comercial Starbucks en cada esquina. Sí, tienes que dar la temperatura, el pay de manzana, en fin. ¿Esto qué genera? Que no es lo mismo colocar una tonelada de droga y pasarla de Mazatlán, digamos, a Tucson en un tráiler escondida, a vender 1 millón de bolsitas de 1 gramo, o sea, la misma tonelada, en las calles de Ciudad Juárez. Claro. Porque eso implica una red, un ejército que no existía antes de personas, de distribuidores, e implica el control territorial. Es entonces cuando el criminal le interesa no solo controlar al policía de caminos que quizá ya tenía, sino controlar al policía de la esquina en esa ciudad e incluso capturar a la policía de Ciudad Juárez. Este control territorial es la nueva variable que no existía antes. Y este control territorial lleva a otra cosa, la disputa contra otra organización por el mismo territorio que tampoco existía antes. Ese, por cierto, es el origen del crecimiento exponencial de los homicidios en México y en Guatemala y en Honduras y en El Salvador y en Jamaica y en muchas partes. No es la acción o la inacción del Estado. Por una parte. En cuanto al debate de drogas, yo honestamente sí creo, primero, que es un poco ingenuo pensar que esas son soluciones domésticas. Son soluciones que tienen que plantearse a escala global. Sí. Dicho de otra manera, si tú liberas el precio de las drogas y el mercado en Guatemala, pero no lo haces en México y no lo haces en Estados Unidos, el precio va a ser igual, porque el precio no se determina aquí. Pero sí creo que tiene que debatirse claramente eso. Yo creo que una solución, sin cambiar el régimen de prohibición de las drogas, es que haya gobiernos fuertes y confiables, honestos, con la capacidad suficiente para reducir los niveles de violencia de los criminales y proteger a las familias de delitos que les afectan tanto como el secuestro y la extorsión. Pero si no existen esos gobiernos honestos, el peor de los mundos, Dionisio, es gobiernos corruptos con sistemas prohibicionistas. Exacto. Porque el nivel de colusión y corrupción te corrompe toda la sociedad. Claro. Y hablando precisamente de eso, presidente, gobiernos corruptos, el narcotráfico también provoca esa contaminación en los procesos políticos, en los procesos electorales, diputaciones, alcaldías, la misma presidencia. Y esto, claro, degenera en una potencialidad mucho mayor en eso que estamos hablando de la captura del Estado. ¿Cómo se evita que los procesos electorales sean tan terriblemente contaminados como pasa a causa del narcotráfico? En Colombia ya se tuvo un narcopresidente, en Guatemala probablemente hemos tenido 2 o a lo mejor 3, pero hace falta terminar las investigaciones para que esto se pueda exponer públicamente. Y en México a mí me tocó lidiar con por lo menos muchos gobernadores, ¿sí?, que incluso ahora están en prisión, el Tamaulipas o estuvieron el de Michoacán, en fin. ¿Por qué razón? Por su colusión con el narcotráfico y el crimen organizado. Me tocaba combatirlos con una terrible resistencia política del partido al que pertenecían esos gobernadores, por ejemplo, y con riesgos incluso personales,
¿Qué se puede hacer? Tenemos que ganar la carrera de la fortaleza institucional. Tenemos que tener instituciones, otra vez, de seguridad y justicia confiables, eficaces, fuertes. Claro. Y tenemos que tener instituciones electorales muy fuertes también, donde, ojo, no sea el dinero el que decida las elecciones. Sobre todo porque mientras siga habiendo el nivel de demanda que existe de mercados como el de Estados Unidos, se va a seguir produciendo y se va a seguir transportando. Sí, eso, digamos, abonaría a cómo debatir el tema de la vertiente económica de la legalización, que es el otro tema, pero este debate implica asumir y debatir todas las consecuencias, buenas y malas, de legalizar, ¿no? Puede efectivamente haber una hipotética reducción del precio del mercado negro, hipotética, porque no sabemos cómo se comporta la demanda de drogas, ¿eh? Suponemos siempre que es inelástica, pero es un tema demasiado técnico. Así es. Pero bueno, hay consecuencias también. No, si se legaliza, por ejemplo, no cabe duda que va a estar al alcance de más gente, de más niños, de más muchachos. Cierro este tema. Voy al tuyo que estabas planteando. Se puede enfrentar el tema del narcotráfico y evitar que contaminen los procesos electorales, pero se requiere Estado fuerte. Se requiere fiscales que sí puedan acusar a un candidato e incluso a un gobernante o un presidente, y se requieren instituciones electorales muy fuertes también que eviten que el dinero haga lubricar el sistema electoral. Un largo camino por recorrer, pero que definitivamente hay que recorrerlo. Pues, presidente, mientras sigan habiendo estadistas como usted, hombres que pasaron por la presidencia de México dejando un saldo positivo, y que siga usted siendo lo que es un estadista que viaja por el mundo, donde se le respeta en tanques de pensamiento, universidades, en otros gobiernos de Occidente, de primer mundo, esos referentes siguen siendo importantísimos, y por supuesto que los ciudadanos mexicanos comprendan de que el camino es la participación y el cuidar en cada momento y en cada segundo la democracia y la libertad, porque siempre están en peligro. Muchas gracias, y con ustedes volvemos en un momento para seguir en Razón de Estado. Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy tenemos el privilegio de presentarles a un chapín de lujo. Es Luis Fonán. Nació en Guatemala, tiene 39 años, estudió en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, que fue en matemáticas, ¿verdad? Sacaste un grado en matemáticas. Luego obtuvo un doctorado en el 2005 en la Universidad de Carnegie Mellon, en Pensilvania. Es el creador de CAPTCHA y ReCAPTCHA. Google en 2009 compró a Luis la tecnología de estos instrumentos. Luego, como es un emprendedor natural, creó y fundó Duolingo, una plataforma que permite aprender idiomas de forma gratuita. Actualmente tiene más de 300 millones de usuarios. En 2011, la revista Foreign Policy en español escogió a Luis como el intelectual más influyente de Iberoamérica. Prensa Libre lo eligió como personaje del año en 2011. El año pasado recibió el premio Lemelson de MIT, que es una de las mejores universidades del mundo, que galardona a los inventores que han mejorado significativamente la sociedad por sus invenciones. Luis, es un privilegio tenerte en Guatemala. Bienvenido a Razón de Estado. Gracias, es un honor estar aquí. Gracias, Luis. Mira, 39 años, tú podrías estar en los países o en las ciudades más desarrolladas del mundo, empezando por Nueva York, que es donde pasas mucho tiempo. Y luego, pues, tu mundo es la tecnología, el enfrentar y aprovechar la era exponencial en la que estamos viviendo, y encontrar ahí todas las oportunidades y construir cosas que ayuden a la raza humana, que además ya lo has demostrado, no solo que puedes, sino que lo haces bien. ¿Qué te trae de regreso a Guatemala? Bueno, aquí nací, aquí crecí. En Guatemala tuve mucha suerte, me dio mucha oportunidad. Mi familia también está acá en Guatemala, y de alguna manera entre más pasan los años, más me dan ganas de ayudar al país. Y también entre más viajo, he estado como en 50 países, me doy cuenta de la diferencia entre las clases sociales de Guatemala es increíble. Es mucho peor de lo que se mira. El único lugar peor es en África. Sí. Pero en la mayoría de otros países la diferencia no es tan grande como es acá, y eso es algo que me gustaría ayudar. La desigualdad. Sí. Luis, está ya en la lista de los 100 empresarios más importantes de América Latina, y probablemente mucho más cerca de números de 2 dígitos bajos. Eso no lo logra cualquiera. ¿Tú dirías que eres un testimonio de eso que llaman el sueño americano? Es posible. En Estados Unidos a mí me ha dado también. No solo Guatemala me dio mucho, Estados Unidos me ha ayudado mucho. Haber estado en Estados Unidos es porque logré. La razón por la que logré mucho de lo que logré fue por haber estado allá.
Sí, bueno, soy inmigrante. No solo soy inmigrante, soy latino. Y llegué y creé compañías de tecnología. Entonces, sí, creo que tal vez tiene que ver con el sueño americano. Sí, encontraste la oportunidad y la supiste aprovechar. Obviamente, no cualquiera tiene la capacidad, el talento para escoger el momento y capturarlo. Aquí lo que tenemos es un estado capturado, pero ya vamos a hablar de eso. Luis, hace unas semanas, creo que fue un tuit o algún mensaje tuyo, dijiste algo que nos encantó a millones de guatemaltecos, y es que le ofrecías al gobierno 100 millones de dólares para que se fuera, para que dejara de hacer todo el daño que está haciendo y que dejara de seguir hundiendo al país. ¿Era en serio? Era broma. Pero, porque no creo que lo vayan a tomar. Creo que no, comprar a todo el gobierno para que se vayan, creo que sería más caro que eso. Y era broma. También esto no es algo ético que se pueda hacer. Realmente el gobierno está elegido democráticamente. No sería malo comprarlo. Pero realmente lo dije para expresar mi frustración. Que digo, bueno, si tantas personas en el gobierno están ahí solo para hacerse ricos, nos saldría hasta barato pagarles para que se fueran y que nos dejen de estar arruinando el país. Sí, así es. Luis, alguien con tu trayectoria, tu capacidad intelectual y el éxito que has tenido en el imperio, en el país más importante del planeta, pues te permitirían el no tener que estar viendo los problemas de un país tan del casi cuarto mundo como Guatemala, lamentablemente. La tragedia de Guatemala es subdesarrollo político. Tenemos unas élites muy subdesarrolladas también, abstraídas de la realidad, participan en forma superficial, algunos con buenas intenciones, hay que reconocerlo, pero no tienen idea realmente de la dimensión del problema que tiene Guatemala. Tú ya mencionaste uno que es la desigualdad y los niveles de pobreza. La falta de crecimiento económico, en fin, el subdesarrollo general. Y eso, digamos, nos pone a quienes querramos ayudar, como es tu caso, en una posición de oportunidad, porque la hay, pero sobre todo de mucha responsabilidad. Y debo decir que antes de que empezáramos esta grabación, yo te pregunté cuál es tu objetivo. Y realmente lo que interpreté de tu respuesta es que estás en una fase de exploración. Tú eres un intelectual, un empresario exitoso en el mundo de la tecnología, y tienes la honestidad y la generosidad de volver la vista a tu país y decir, voy a ver en qué puedo ayudar. Y estás haciendo eso, y algunos lo han malinterpretado. Sí, bastante gente lo ha malinterpretado. Bueno, me han acusado, también estábamos hablando aquí de que las cosas que me han acusado, te han acusado también a ti. Sí. Me han acusado de que, bueno, que estoy pagado por George Soros, sí, que ni lo conozco y que estoy casi seguro que ni sabe dónde queda Guatemala. Ya somos dos, sí. Que soy... Bueno, me han acusado de todo tipo de cosas. Hasta de comunista, ¿no? No, bueno, esa es la más común, es que me acusen de comunista, lo cual me da risa. Sí. Vivo en uno de los países más capitalistas del mundo, he creado empresas, me encanta poder ser dueño de mis cosas, no como en el comunismo, que nadie es dueño de nada. Sí, me acusan de todo esto. Pero yo creo que es una minoría de las personas. Yo creo que la mayoría de gente se da cuenta de que las cosas que digo tienen sentido. Y creo que hay una minoría de personas que ya sea tienen malas intenciones o se han creído no sé qué, que se ponen a acusar de cosas. Por ejemplo, esto del comunismo no tiene nada de sentido. Sí. Sí, aquí en este lugar lo único que tenemos de comunista es el rojo ese de la pared de allá atrás, que bueno, por ahí va y es un medio rojo, ¿no? Pero en todo caso, Guatemala es de los pocos países del mundo, Luis, donde en el siglo XXI todavía hay cavernícolas. Y por ahí andan diciendo esas cosas y son unos cuantos. Y algunos de ellos financiados por gente de la élite económica, lo cual, digamos, confirma un poco lo que te decía hace un momento. Luis, en general, la población le cree más a los mensajes anónimos que recibe en todos sus instrumentos tecnológicos que a gobiernos, políticos, élites, incluso la prensa. Hasta el Vaticano sufre una crisis de confianza muy grande. La tecnología, háblanos un poco de eso, cómo podría resolver el tema no solo con elementos de verificación, sino de identidad también. O sea, alguien que esté tuiteando o dando un mensaje que tenga que identificarse un poco más agudamente. Sí, bueno, y ese es un problema muy particular de Twitter. Twitter sí realmente deja que haya cuentas anónimas y todo eso. Creo que Facebook es un poco mejor, que sí, realmente las cuentas en Facebook son un poco menos anónimas. Pero yo creo que como ciudadanos o como usuarios de las redes sociales, nosotros no le deberíamos de creer a ninguna cuenta donde
el nombre es obviamente falso, la foto es obviamente falsa, no deberíamos de creerle nada de lo que dicen, eso es lo que creo yo. Pero las redes sociales en sí creo que deberían de hacer algo. Desafortunadamente, por ejemplo, el fundador de Twitter, el fundador y CEO de Twitter, él realmente opina que las cuentas anónimas son buenas. Eso es desafortunado. Yo creo que es desafortunado. Porque, hasta que hay una legislación que le diga lo contrario, ¿verdad? Que por ahí tal vez lo resuelve. Pero no sé si va a pasar en algún momento. Y siempre usan la misma excusa, que bueno, tal vez hay en algunos países o en algunos lados decir la verdad tiene consecuencias negativas con el gobierno, etc. Entonces, por eso es que el anonimato deja de decir la verdad, pero el problema es que tiene cosas muy malas también. Bueno, tú ya lo sufriste, ¿no? Por decir algunas verdades, te brincaron los cavernícolas y por supuesto el gobierno ya hizo comentarios también, pero bueno, bienvenido. Gracias. Luis, la educación en Guatemala es otro de los grandes dramas que vivimos. Más de 1 millón de niños no van a la escuela y la mayoría de los que van a escuelas medio destruidas, los maestros con muchas limitaciones y luego el modelo mismo educativo es muy limitado y precario. ¿Tú visualizas algo que en los próximos años puede haber algún instrumento que sea más accesible para los padres, para que empiecen a educar a sus hijos desde muy niños a través de la tecnología? Sí, yo creo que eso es algo en lo que sí podemos hacer bastante. En eso es en lo que está trabajando con Duolingo, en tratar de dar educación gratis. Por ahora solo lo estamos haciendo con idiomas, pero yo creo que podemos hacerlo con otro tipo de cosas. Estamos desarrollando una aplicación para enseñar a leer y escribir, no idiomas, sino alfabetismo, para enseñar a leer y escribir. Creo que va a ser muy exitosa y que bueno, lo único que necesita el niño es acceso a un teléfono Android. Claro. Entiendo que no todos lo tienen, pero creo que sí hay bastantes personas que tienen acceso a un teléfono Android. Creo que podemos hacer eso y también creo que hay bastantes cambios que se pueden hacer. En varios países en Latinoamérica creo que hay muy buenos programas. En Uruguay está el Plan Ceibal, que es muy bueno. Creo que sí podemos copiar cosas que se han hecho en otros lados de Latinoamérica. Khan Institute de Sal Khan, yo le conocí a él en Silicon Valley hace un tiempo. Sí. Me parece un modelo para educación muy interesante, ¿no? Muy bueno. Yo creo que la educación es algo que sí podemos mejorar bastante en Guatemala. No de inmediato, pero tal vez en los próximos 10 años. Creo que es algo que podemos hacer. Otra cosa, hoy en la mañana fui a ver la escuela Los Patojos. Muy bueno el modelo. Se miran todos los niños muy contentos. He ido a escuelas públicas y fui a la escuela Los Patojos. Es una diferencia increíble. Estaban todos muy contentos, es una educación muy digna, les dan de comer y cuesta $400 por niño por año. Claro. Lo cual es... Bueno. Imagínate que en los últimos 20 años la población de Guatemala más o menos se duplicó y tenemos poco más de 20 años de sufrir el drama de la desnutrición. Esto quiere decir que hoy en día la mitad de la población vive con el impacto que le provocó el haber tenido un problema de desnutrición crónica en su niñez y eso pues les provoca una deficiencia, un retraso que le hace daño a su capacidad de desarrollo. Sí, por eso es que me gusta mucho lo que están haciendo los del patojismo, que les dan de comer. Sí, pues. Les dan de comer a los niños y me están contando que en diciembre no van al colegio los niños porque están de vacaciones y pierden peso. Ya. En todo diciembre y de ahí cuando regresan vuelven a ganar peso a la hora de regresar a la escuela esta. Pues yo lamento muchísimo que tengas 39 años porque si ya hubieras estado en los 40 muchos te habríamos empujado para que consideraras el correr y ganar las elecciones este año porque la oferta es muy pobre. ¿La has visto? Sí, la he visto. No solo la oferta es pobre, sino también, aunque la oferta se mire buena, lo que ha pasado con todos los gobiernos anteriores es que tal vez se miren buenos, pero de ahí... El problema que yo tengo es que no sé en quién confiar. Dado el historial en todos los gobiernos anteriores, hasta gobiernos cuya campaña política es que no son ni corruptos ni ladrones, resultan siendo corruptos. ¿Y ladrones? Sí, sí. No, hay algunos candidatos, los menos, yo diría los muy menos, que podríamos considerarlos gente honorable, que tiene buenas intenciones, pero claro, sus proyectos son muy pequeños, limitados. No hay un proyecto de desarrollo, digamos, que lo hayan elaborado, ni mucho menos un equipo que les ayude a gobernar si ganaran. El equipo es un gran problema y es algo que yo he pensado bastante en cómo hacer
¿Cómo hacer para que haya un buen equipo y cómo hacer para que no haya corrupción en el gobierno? Y una idea que se me ocurrió es tener, yo no sé si esto siquiera es legal, tener a todo un gabinete de personas que ni son de Guatemala. Es totalmente legal. Incluso sería deseable. ¿Sí? Luis, la formación, cuando tú, y lo has dicho ya 2 veces, el tema del equipo, el tener gente preparada para que ayude a gobernar, veo que estás muy consciente de la importancia que tiene la formación para que quien vaya a ocupar un puesto de responsabilidad, y más si se trata de decidir sobre la vida de los demás, que esté preparado, porque es una gran responsabilidad. Sí. Sí, eso es algo que no he visto en los candidatos, bueno, no solo en los candidatos, sino en muchas personas que están en el gobierno. Es algo que, por ejemplo, en Duolingo estábamos hablando en Duolingo que todo mi equipo ejecutivo, las personas que están en mi equipo ejecutivo son personas que han tenido 20 años de experiencia en tecnología, tienen grados de Harvard o de MIT y todo. Entonces, es lo que estábamos diciendo, es mi equipo ejecutivo seguramente tiene muchísimo más experiencia y están mucho más capaces para su trabajo que lo que han sido, por ejemplo, los gabinetes de los gobiernos de Guatemala. Eso no es 100%, ahí creo que han habido muy buenos ministros de algunas cosas, pero en general, el hecho de que una compañía que ni siquiera es tan grande pueda tener un equipo ejecutivo mucho más calificado de lo que usualmente tengamos acá, no pinta bien. Sin duda alguna. Luis, quiero repetirlo con otras palabras. Los guatemaltecos deben interpretarte en la forma correcta. Vienes con tu juventud, 39 años, que en Guatemala estás todavía dentro de esa inmensa mayoría que son de 39 para abajo, más del 85 o cerca del 85%. Y vienes con esa autenticidad, con esa generosidad y buen deseo de dar un aporte a tu país, el país que te vio nacer, porque obviamente desde donde estás, que es el primer mundo, y además viviendo con un gran éxito empresarial, el que tú voltees a ver a tu país te hace ser una persona agradecida, y como dicen, los agradecidos son los bien nacidos, y eso pues es muy respetable. Estoy seguro que Guatemala va a ir recibiendo, interpretando tus intenciones como son, auténticas y generosas. Esta tribuna estará siempre a tus órdenes. Qué gusto tenerte en Guatemala, y ojalá podamos contar contigo para algunos de los proyectos en los que percibo y siento que coincidimos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por todo, y es un honor estar acá. Muchas gracias, Luis. Con ustedes volvemos en un momento para seguir en Razón de Estado. Bienvenidos, esto es Razón de Estado, y tengo el gusto de presentarles a don Mario Vargas Llosa, un escritor, novelista, considerado uno de los novelistas y ensayistas contemporáneos más importantes de la literatura occidental. Posee, como todos sabemos, varios premios literarios. En el 2010 recibió el Premio Nobel de Literatura. Posee varios doctorados honoris causa en universidades como Yale, Harvard, Oxford, la Sorbona. Y aquí en Guatemala recibió uno de la Universidad Francisco Marroquín, con quien hoy, a raíz de esta obra, tiene un debate muy interesante. Y luego, por supuesto, es columnista del diario El País, y bueno, no necesita más presentación. Mario, bienvenido a Guatemala. Pues muchas gracias. Bienvenido a Razón de Estado. Esa conversación que tuviste, no sé si fue en Dominicana, porque creo que esa pregunta no te la han hecho. Fue en la República Dominicana, efectivamente, Santo Domingo, sí. Con Tony Rulfo. Sí. Pues fue lo que inspiró esta extraordinaria obra de arte, porque él básicamente sembró esa semilla de curiosidad que tú sabes aprovechar también en relacionar al dictador Trujillo y al personaje ese Aves. Esa fue una conversación que para mí fue sorprendente, porque a pesar de conocer, yo creo, bastante bien lo que fueron los 31 años de Trujillo en el poder, ignoraba por completo la relación de Trujillo con Castillo Armas. Y allí descubrí, bueno, yo me quedé con mucha curiosidad después de conversar con Tony, y vi que efectivamente habían muchas publicaciones de los últimos años en que se referían constantemente a la relación de Trujillo con Castillo Armas. Descubrí que Trujillo le había entregado dinero a Castillo Armas, una vez $60,000, y luego, no se conocen bien las cantidades, recibió dinero de Trujillo, que Trujillo le envió un barco cuando estaba él en Honduras preparando, digamos, la contrarrevolución, y que le mandó un barco con armas, con parque, y aparentemente incluso hasta hombres, ¿no? Bueno, pues esto me intrigó mucho,
vi que había habido una buena relación al principio entre Trujillo y Castillo Armas y que se había transformado esta relación en un odio de Trujillo hacia Castillo Armas feroz. Aparentemente Castillo Armas no cumplió con algunas cosas que le había pedido Trujillo, quería una invitación oficial una vez que Castillo Armas tomara el poder, quería recibir una condecoración, a él le gustaban mucho las condecoraciones como ocurre frecuentemente con los dictadores, entonces quería la orden del Quetzal en el máximo grado. ¿Y por qué? Porque le gustaban las condecoraciones, pero sobre todo porque la había recibido Somoza antes que él. Y entonces, bueno, pues Castillo Armas no cumplió, Castillo Armas procuró tenerlo más bien alejado, había como una desconfianza hacia meter a Trujillo un poco en la vida de Guatemala, y entonces, pero lo que parece haber sido decisivo en la hostilidad de Trujillo hacia Castillo Armas son unas cartas del embajador dominicano en Guatemala, un psiquiatra, que le escribe a Trujillo y le dice, mire, el señor Castillo Armas cuando se toma unas copas entretiene a sus invitados contando cosas muy ofensivas para su familia. Habla de Ramfis, habla de la familia Trujillo, y era algo que volaba a Trujillo. A él no le importaba que lo atacaran, pero que atacaran a su familia lo volaba. Mario, y esa relación que tú encontraste entre tu novela La fiesta del chivo, que es precisamente sobre el personaje de este dictador Trujillo en la Dominicana, y esa relación que hay pues con Castillo Armas en aquel momento, y luego unido al momento que vivía América Latina, donde teníamos muchas dictaduras militares, la democracia pues básicamente no existía, y que en Guatemala se encontraba en aquel momento un movimiento que aquí localmente los conservadores y la derecha miraban como un movimiento marxista y la toma del comunismo internacional en Guatemala, y eso pues provoca el que tú trabajaras en esta obra que viene a explotar una bomba importante en Guatemala en estos tiempos, pero hablemos un poco de cómo uniste los elementos. Yo era estudiante universitario en San Marcos, o sea, muy lejos de Guatemala, y recuerdo mucho el enorme interés que despertaba entre nosotros, jóvenes estudiantes, lo que ocurría en Guatemala, y fundamentalmente las reformas que intentaba el presidente Arbenz. Era un caso raro para la América Latina de ese entonces, un presidente que había llegado al poder a través de elecciones limpias, con un mandato que pedía el apoyo para reformas de tipo social y reformas que estaba intentando poner en práctica desde el poder. Pues mire, la verdad esto nos interesó muchísimo y yo creo que en toda América Latina hubo una enorme curiosidad por lo que ocurría en Guatemala. Ahora, cuando este proceso se frustra, Arbenz es derrotado, es derrocado, sale al exilio, yo creo que eso produce un enorme desencanto en toda América Latina. Ahora, Mario, esos datos de la historia de Guatemala que tú encontraste en algunos testimonios que escuchaste y la investigación que hiciste, que como siempre son opiniones subjetivas y probablemente reportes subjetivos, como cada quien interpretó aquel momento de la historia. Tú agarras esos datos de la vida real, haces una novela donde hay pues creatividad, fantasía, ficción, novela. Sí, sí. Y armas muy importante, documento. digamos, subrayar eso. Es una novela, no es un libro de historia, ¿no es verdad? Exactamente. Sí, y esta novela pues provoca en este momento en Guatemala, para traernos a los tiempos actuales, pues digamos un levantamiento nuevo del conflicto que tenemos en Guatemala desde hace más de 50 años y que en los últimos años se exacerbó por una serie de razones, una comisión de Naciones Unidas que enfrentó, digamos, a los conservadores con la izquierda, una buena parte de la izquierda. Y esta novela de alguna forma viene a darle combustible, a ponerle combustible a ese conflicto del que todavía no hemos salido, por eso la hace aún más interesante. Pero cuéntanos un poco el hecho de que siendo tú un referente liberal en el mundo, un defensor de la democracia, de la libertad, del Estado de Derecho, defiendes a un personaje como Arbenz, que a tu parecer y por tu investigación pues te pareció un personaje que estaba promoviendo reformas liberales en Guatemala. Exactamente, mira, yo creo que quizá la tragedia peor de Arbenz
es que sean los comunistas los que han defendido su régimen. Los comunistas, la extrema izquierda. Yo creo que si algo desnaturaliza profundamente lo que fue la presidencia de Arbenz, es precisamente eso, de que una extrema izquierda que no es democrática, que por lo menos no era democrática, y que hoy te que critican no por esta quería la novela. libertad, que quería, digamos, imponer, ¿no es cierto?, defendiera a Arbenz. Entonces, eso ha contribuido muchísimo a manchar de totalitarismo, de autoritarismo, un gobierno que fue profundamente democrático. La extrema izquierda te critica seriamente por Sí. esta novela, como lo están haciendo los conservadores Bueno, quiere decir también. que estoy en la buena dirección. Sí. Quiere decir que estoy en la buena dirección. Yo no soy comunista, yo no soy socialista, yo soy demócrata, soy un liberal. Y yo creo que los demócratas y los liberales tendríamos que reivindicar lo que significó el presidente Arbenz y los esfuerzos que él hizo para modernizar la sociedad Su guatemalteca. propuesta más polémica fue la reforma agraria. Por ejemplo, ese elemento... Pues mira, que déjame lo mencionas decirte, en tu yo he novela. leído 2 veces el proyecto de reforma agraria que aprobó el Congreso guatemalteco. Ese proyecto es un proyecto capitalista, no es un proyecto socialista. Claro, el título ¿Quiere tiene mala fama. Arbenz nacionalizar la United Fruit? Nunca, jamás. Quiere que la United Fruit pague impuestos, como pagan las empresas en Estados Unidos y en todos los países capitalistas democráticos del mundo, ¿no? Y él dice clarísimamente, incluso, es muy importante que la United Fruit sirva de ejemplo y que nos traiga capitales y que vengan empresas a invertir en Guatemala, ¿no? Entonces, cuando él nacionaliza tierras, ¿qué nacionaliza? Las tierras baldías, es decir, las tierras que no tenían cosecha, que no eran utilizadas. ¿Y para qué? Para repartirlas, y se reparten pues entre 500,000 de campesinos, y se reparten ¿cómo? En pequeñas unidades destinadas a ser empresas capitalistas, ¿no? Entonces, es muy interesante, digamos, no es verdad, no es cierto. Esa fue una fantasía, además inventada por un publicista que era un sobrino carnal de Sigmund Freud. Claro, claro. Él inventa Claro. el caballo de Troya de la Unión Soviética. Fíjate que la Unión Soviética no tenía un solo ciudadano viviendo en Guatemala. Arbenz había insistido muchísimo para que la Constitución, la nueva Constitución que regía este país, especificara clarísimamente que Guatemala no tendría relaciones diplomáticas nunca con Exactamente. países comunistas, con países socialistas. O sea, Y a pesar de eso que tú dices... ¿en qué forma Arbenz quiso facilitar, digamos, la toma de Guatemala por la Unión Soviética? Claro. Es una pura fantasía. Y a pesar de eso que tú dices, que usas datos de la historia y luego cómo tú los interpretaste, esto es una novela, no una biografía. Bueno, pero digamos de que la es una historia. novela que está basada en muchos hechos históricos. Correcto. Y fundamentalmente, paradójicamente, en libros o ensayos escritos por historiadores, sociólogos y periodistas norteamericanos. ¿Ah? Es muy interesante. Ellos tampoco creen que Arbenz fuera un comunista emboscado. Nunca lo fue. Nunca lo fue. Realmente esa fue una exageración y además una mentira que sirvió de cortina de humo para justificar el golpe de Estado, ¿no? En aquellos tiempos no existían las redes sociales y ya en Claro esa que no. época se etiquetaba a la gente y se les desacreditaba con muchos títulos. Hoy eso es Las una famosas cosa fake muy news común. que después, digamos, hoy nos preocupan tanto, yo creo que en Guatemala se aplicaron por primera vez de una manera muy exitosa para tumbar, fundamentalmente, para desprestigiar primero y luego tumbar a un presidente que intentó, digamos, utilizar la democracia para transformar profundamente a una sociedad, ¿no? Sí, y no ha cambiado mucho. Aquí la cosa sigue complicada. Pero Mario, en alguna parte de tus reflexiones para hacer esta novela, ¿hubo la intención de sacudir un poco a los conservadores, no solo de Guatemala, sino de América Latina, al provocar con una, digamos, tesis como la que tú presentas en la novela, basada en hechos reales, en historia, en opiniones de gente seria? Sin ninguna duda, Dionisio. Yo creo que los conservadores nos han hecho mucho daño y nos han hecho mucho daño
a gentes como tú y como yo, es decir, que creemos en la democracia, que creemos que la democracia es el método, el sistema, si queremos salir del subdesarrollo, es a través de la inversión, a través de empresarios privados. ¿Lo has logrado ¿Cómo con vamos mucho éxito? nosotros a...? ¿Cómo? Has logrado con mucho éxito el provocar la discusión y luego el poner sobre la mesa del debate público, en muchas mesas, más de las que Espero tú que te sí, imaginas. ojalá sea verdad. Y que por eso hay que recomendar Ojalá haya ocurrido. Hay que recomendar que lean Tiempos Recios porque es una novela que con el paso de las hojas pues vas encontrando todo eso que tú explicas, ¿no? Los argumentos y la parte novelada que la hace tan emocionante. Ayer conversábamos en un almuerzo muy simpático sobre cuántos muertos ha causado la guerrilla, el terrorismo en Guatemala desde esa época. Sí. Más de 200,000. 270,000. Bueno, 270,000. Entre muertos y desaparecidos. Pues ¿no crees tú que si hubiera prosperado esa reforma agraria y esas medidas sociales que quería llevar a cabo la presidencia de Arbenz, nos hubiéramos ahorrado esos 270,000 muertos que han resultado de las guerrillas, del disparate de los jóvenes que creían que yéndose a las montañas con un fusil iban a crear la sociedad perfecta, ¿no? Hay que aclarar que el concepto de reforma agraria hoy en día planteado por una izquierda radical y obsoleta no tiene nada que ver con el proyecto de reforma agraria que se propuso en aquella época, y por eso es que la palabra es polémica, pero sin duda alguna la polarización que ha existido en Guatemala en las últimas 5 décadas, que ha ido cambiando de modalidad, pero sigue presente al día de hoy, nos hace mucho daño. Enorme daño. ¿Cómo crees tú que se puede aliviar ese nivel de polarización y que este libro y esta novela pues yo creo que es más fácil hoy en día, digamos, el comunismo está muerto, el comunismo no existe ya, digamos, hay algunos paisitos comunistas que son el mejor ejemplo de que ese no es el camino. Si uno quiere salir del subdesarrollo, si cree que hay una sociedad que sea humana, en la que haya diferencias que sean respetadas. Entonces, creo que es muy fácil para América Latina, o mucho más fácil hoy en día, que en el pasado, cuando existía la idea del paraíso traído a la tierra, no es cierto, desde el cielo. Bueno, pues hoy día sabemos que ese paraíso no existe, la Unión Soviética ha desaparecido, China, que era otro de los grandes países comunistas, se ha convertido en un país autoritario, pero capitalista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queda del comunismo? Queda Cuba, queda Venezuela, queda Nicaragua. O sea, alguien quiere imitar esos países sensatamente, creyendo que ese es el camino para... Es ridículo. Sin embargo, las grandes amenazas de hoy para América Latina pues son obviamente la corrupción, el narcotráfico y el populismo, que sigue esos siendo son los grandes un drama, problemas, ¿no?, que tiene la democracia. Y esos son problemas que tienen una solución, digamos, hay que enfrentarlos de una manera muy resuelta, muy enérgica, y para eso necesitamos tener democracias que no sean tan corrompidas como desgraciadamente pues son muchas democracias en América Latina. Mario, y ese optimismo viniendo de ti tiene un peso específico importante porque pues has vivido la historia de América Latina muy de cerca, la has estudiado, has escrito sobre ella. Y el hecho de que tú nos hagas reflexionar sobre que al final del día el proceso de la vida y el paso del tiempo sí nos ha ido ayudando a evolucionar, y que si bien pasamos de las dictaduras a estas democracias imperfectas y muchas veces corruptas, digamos, podemos decir que no vamos en el camino tan equivocado, porque cada día se expone más esta realidad y se buscan democracias liberales. Yo creo que estamos en el buen camino, digamos, la democracia es el camino. Ahora hay que perfeccionar nuestras democracias. Muchas de ellas pues están profundamente afectadas por la corrupción, ¿no? Y ese es un problema absolutamente mayor, porque una democracia corrupta no funciona como una verdadera democracia, ¿no? Lo importante, Mario, es que has vuelto a poner sobre las mesas del debate público en Guatemala el tema de nuestra democracia, nuestra historia, y sobre todo el reforzar los valores que al final del día nos pueden convertir en una nación, en una Centroamérica y en una Latinoamérica desarrollada con democracias e instituciones sólidas, liberales, con Estado de Derecho. En Mario, eso estamos totalmente de acuerdo, Dionisio. Un grandísimo gusto verte de nuevo, mucha suerte, gracias. Aunque ya sabemos que esto ha sido un éxito extraordinario, pero estoy seguro que lo seguirá siendo como las próximas novelas que nos regales. Muchas gracias. A ustedes gracias, esto es Razón de Estado.